Bienvenidos al programa de capacitación docente en investigación formativa y herramientas para la investigación. Y una especial bienvenida a nuestro ilustre invitado, el doctor Pablo Guadarrama. Muchísimas gracias, doctores. Sinceramente me he sentido muy emocionado, ¿no?, con sus palabras y porque realmente me hicieron recordar la campaña de alfabetización cuando con 11 años nos fuimos a alfabetizar en Cuba, en los campos, y alfabeticé 5 campesinos, que eso para mí fue el inicio de mi labor pedagógica, ¿no? Por eso, incluso cuando me ofrecieron una beca para estudiar medicina en Cuba, decidí estudiar para profesor con la aspiración de hacerme maestro. Aprendí de José Martí que maestro es la palabra superior, ¿no?, al cual todos podemos aspirar. Yo debo agradecer ante todo a todos los directivos, ¿no?, de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, por esta gentil invitación. Y efectivamente voy a tratar de desarrollar algunas ideas que están sobre todo en mis libros dedicados al tema de la dirección y la investigación científica y el para qué sirve la epistemología a un investigador y a un profesor, que tratan algunos de estos aspectos que voy a intentar ofrecer algunas ideas al respecto. Solamente consideré al final cambiar el orden y en lugar de comenzar por los presupuestos, que voy a hacerlo en segundo lugar, voy a comenzar por la primera cuestión sobre la articulación entre ciencia, docencia y conciencia, como una ecuación indisoluble, ¿no?, en la calidad de la educación superior. Y parto, bueno, primero de 2 intelectuales cubanos, los cuales estudié, el filósofo Enrique José Barona, un filósofo positivista muy destacado del siglo XIX, y el gran etnólogo cubano Fernando Ortiz, que enfatizaba mucho en esta ecuación entre ciencia, docencia y conciencia. De manera que, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, se escucha perfectamente, doctor. Claro, claro. Muy bien. Entonces yo partiría de una primera inquietud. ¿Cuál es la particularidad que debe distinguir a un profesor universitario de aquellos que también desarrollan una meritoria labor en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria? Bueno, yo creo que la cuestión esencial, ¿no?, de un profesor universitario es que su labor pedagógica y educativa tiene que estar articulada necesariamente a la investigación científica. Esa es la primera diferencia, ¿no?, sustancial, ¿no? Y además, todos sabemos que los profesores desde la enseñanza primaria y secundaria deben aspirar también a configurar un pensamiento crítico en los estudiantes, holístico, sistémico, complejo, pero lógicamente no es lo mismo cuando ya el estudiante es en la universidad, donde la investigación formativa tiene que jugar un papel muy protagónico en esta articulación, y sobre todo para desarrollar en los estudiantes la idea de que no sean simples consumidores de los productos de la ciencia y la tecnología, sino que sean coautores, coproductores, ¿no? Y que la educación no sea simplemente una educación bancaria, como decía Freire, ¿no?, de acumulación, o como el pedagogo aquel latino Quintiliano, ¿no?, en que veía que solamente era como echar los conocimientos en un ánfora, ¿no?, de vino. De manera que el profesor en la investigación formativa tiene una responsabilidad muy alta, porque no solamente tiene que desarrollar competencias técnicas, capacidades, sino también contribuir a la formación de valores en un grado superior, porque las escalas axiológicas, claro que se van formando desde la familia, ¿no?, desde la sociedad civil, desde el entorno, pero indudablemente, y en la escuela durante toda la trayectoria hasta la universidad, pero indudablemente es en la universidad, es en la educación superior, en que esa escala axiológica
debe adquirir un mayor nivel porque se supone que el estudiante tiene una madurez intelectual, ¿no? Superior. En primer lugar, en esa búsqueda, el investigador, profesor, o el profesor investigador, porque es que yo no concibo un profesor universitario que no sea investigador. Yo eso lo aprendí en Alemania. Nunca tuve un profesor que se me diera conferencias simplemente por textos de otros profesores. Claro que utilizaba textos de otros profesores en algunas ocasiones, citaba, referenciaba, pero siempre recibí mis clases de mis profesores en Leipzig por o bien sus libros o por los documentos que preparaba ya para la publicación de su próximo libro. Y ahí me percaté de que un profesor universitario no puede ser una reproductora simplemente, ¿no? Tiene que ser alguien que desarrolle su actividad docente a partir de los resultados también de su investigación y en la formación de estudiantes, de sus discípulos, con esa máxima socrática que el profesor Lucas Lavado ha enfatizado. Yo aprendí de Sócrates, pero también aprendí de Confucio, que el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Hoy en día me siento muy satisfecho porque he sido superado por muchísimos discípulos, no, no por unos cuantos, ¿no? Y esa debe ser la labor principal, porque si partimos de un erróneo criterio de que los profesores somos sabios superiores y que los estudiantes siempre van a ser inferiores, qué triste sería entonces la evolución, ¿no?, del género humano, si no hubiera ese proceso de permanente superación. Ahora, la articulación entre ciencia, docencia y conciencia tiene que partir también del criterio de que la ciencia y la tecnología tienen un poder extraordinario, pero también tienen sus limitaciones. Es decir, no podemos caer en la hiperbolización positivista, ¿no?, de que la ciencia y la tecnología lo pueden todo. Porque, bueno, esta pandemia nos está demostrando. En el ser humano hay una serie de cualidades que no son simplemente racionales, ¿no es así? El ser humano es un ser emotivo, afectivo, erótico, estético, comunicativo, simbólico, interpretativo. Es decir, hay otras determinaciones y esos estudiantes que tenemos delante en nuestras aulas tienen todos esos valores, pero también tienen, ¿no?, toda una serie de elementos que hay que tomar en consideración a partir de un presupuesto epistemológico que vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero a partir del criterio de que primero los profesores tenemos que cultivar, y cultivar quiere decir favorecer los elementos que deben ser estimulados a partir de un concepto de cultura, de que no es todo lo que produce el ser humano, porque el ser humano también produce excrescencias sociales, es decir, que atentan contra la condición humana. Y ese es un presupuesto que nosotros incluso desarrollamos en una investigación hace algunos años sobre si existe una naturaleza humana o una esencia humana metafísica o una condición humana. En esa labor me acompañaron muchos investigadores, afortunadamente están en internet los resultados. En el Perú tuve la valiosa colaboración de la maestra María Luisa Rivara de Tuesta en la Universidad Mayor de San Marcos, que me acompañó en ese proyecto, y hay los 3 tomos del tema de la condición humana en el pensamiento peruano del siglo XX, que afortunadamente salieron a la luz ahí en el Fondo de Cultura Económica, y también están a partir del criterio de que si asumimos aquella visión positivista, social darwinista, de que el ser humano por naturaleza es bueno o es malo, entonces la educación no tendría que hacer absolutamente nada. Y no solamente la educación, la iglesia, la familia, los valores de la sociedad civil, en fin. Por lo tanto, parece ser que el ser humano tiene una condición de bestia y ángel a la vez, decía José Martí, y hay que tratar de cultivar lo mejor, como dice él, en nuestra América, para que lo mejor prevalezca, ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla, ¿no?, que se despierta sobre todo en las guerras, de manera que tratar de cultivar lo mejor para que sea lo que florezca, ¿no?, porque no todo lo que produce la ciencia y la tecnología deben ser considerados
elementos culturales. Por lo tanto, el investigador, profesor en la educación tiene que ser alguien que contribuya a que los estudiantes comiencen a discriminar lo que es un valor de un antivalor, lo que es favorable a la cultura humana y lo que puede ser enajenante, puede atentar contra el humanismo que debe caracterizar a la producción científica. Y además, el profesor en la investigación formativa tiene que ser un modelo el mismo, ¿no?, para sus estudiantes. Por eso el gran pedagogo y filósofo cubano José Laruja y Caballero, que fue alumno de Hegel, estudió allá en la primera tercio del siglo XIX, y cuando regresó a Cuba, quisieron que diera clases sobre Hegel, y dijo: no lo enseño porque por lo nefasto que puede ser, ¿no?, a la juventud cubana, por su carácter conservador de aquel filósofo alemán. Y José de la Luz, que creó una pequeña escuela llamada El Salvador, pues donde surgieron incluso 5 generales de las guerras de independencia cubana, decía: instruir puede cualquiera, educar no. Educar solamente aquel que sea un evangelio vivo. Es decir, que la educación es algo más que la instrucción, que la educación presupone una serie de otros, y no solamente conocimientos científicos y tecnológicos, sino también valores que sean ejemplificantes. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. En la educación superior, en la mayoría de las universidades, no todos los estudiantes que tenemos se van a convertir en profesores. Bueno, pues ese no es el caso en el caso de la Universidad Nacional de Educación, donde la mayoría deben ser, ¿no?, formarse para profesores. Por lo tanto, hay que inculcar en ellos, desde esa formación educativa, primero el criterio de que no solamente tienen que ser docentes en el sentido más limitado del término, sino a la vez investigadores. Y para eso es imprescindible que desarrollen desde la educación, ya desde su formación universitaria, una serie de hábitos, de competencias, de características, y eso se logra en los semilleros de investigación, en los grupos, en la articulación, ¿no?, con las líneas y los grupos de investigación. Y el profesor en la formación educativa debe ser alguien que transmita metodologías, vivencias, valoraciones, y sobre todo que enseñe a pensar con cabeza propia, como termino yo uno de mis libros. Esa es la tarea, ¿no?, principal. Y a partir de un criterio básico, que en la ciencia lo más importante es el método, es el camino que conduce a la construcción de la verdad. Y hay un principio epistemológico y ontológico fundamental. ¿Cuál? Bueno, que en la ciencia la única verdad absoluta que existe es que la verdad absoluta no existe. Lo cual no quiere decir que no existan verdades. Sí, existen verdades, pero son relativas, son históricas, son, ¿no?, circunstanciales, ¿no? La verdad absoluta la dejamos para otra dimensión de la espiritualidad humana, que es la fe religiosa, pero no para la investigación científica. E insisto en que eso no quiere decir que no existan verdades. Como lo respondió Maurice Schlick en el Círculo de Viena, ¿no?, a Rudolf Carnap, como cuando, inspirado en un presupuesto hermenéutico nietzscheano, le dijo que las verdades no existían, que lo único que existían eran las interpretaciones. Y le respondió este físico judío, lamentablemente asesinado por un nazi en plena invasión alemana a Austria: ah, ¿me estás diciendo la verdad de que la verdad no existe, o es mentira lo que me estás diciendo? Porque si al menos existe la verdad de que la verdad no existe, existe, ¿no?, una verdad, y quiere decir que existe, ¿no?, la verdad. Y ese criterio de la relatividad de la verdad es importante inculcarlo en los estudiantes, para que primero no crean que existen verdades absolutas válidas para todas las épocas y todas las circunstancias, porque les recordaría lo que el joven Marx le dijo a Feuerbach cuando le dijo que él iba a escribir, Feuerbach, una ética que sirviera para todas las épocas y para todas las circunstancias. Y el joven Marx le dijo: entonces usted hará una ética que no servirá para ninguna época ni para ninguna circunstancia, porque las éticas son históricas.
son circunstanciales, ¿no es así? Sabemos que hace un tiempo ser homosexual era un delito, ¿no? Y ahora parece casi una obligación, ¿no es así? Han cambiado los tiempos, ¿no es así? Y por lo tanto, las éticas son valores circunstanciales, igual que las categorías científicas y las categorías filosóficas, que no son absolutas, también son históricas, son circunstanciales, y el investigador, profesor en la investigación formativa, debe inculcar ese criterio a los estudiantes de que los conceptos, que las categorías son dinámicos, no son estáticos, son móviles, y por lo tanto hay que enriquecerlos. Y además hay que enriquecerlo con la investigación propia. No puede ser que toda la vida seamos parásitos de otros investigadores y recibiendo categorías y considerando que ya son, ¿no?, absolutamente válidas y para no moverlas, ¿no? Estamos obligados a ir creando. Y les digo mi experiencia personal. Cuando yo llegué a Leipzig a estudiar y decidí estudiar el positivismo en América Latina, me di cuenta que muchos criterios que se manejaban en la filosofía marxista-leninista de aquella época era que el positivismo era una filosofía idealista, subjetiva, agnóstica, empirista, irracionalista. Bueno, enemigos de los pueblos, agentes de la CIA y del imperialismo, que no había nada que aprovechar, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo es posible que hayan habido tantos pensadores, ¿no?, en América Latina que se incluyeron, ¿no?, con ideas positivistas? González Prada, allá en Perú, Justo Sierra, ¿no?, en México, Varona, en Cuba, José Ingeniero. Tiene que haber algún núcleo racional, valor, algo de valor. Y por eso me construí mi propia investigación sobre el positivismo. Pero después me di cuenta que conceptos como humanismo, cultura, enajenación, no me servían. Y me fui construyendo mi propio instrumental categorial. Y hoy en día me hacen falta. Yo creo que igual que cuando usted va a un taller a reparar el coche y se encuentra que ese mecánico no ha desarrollado una herramienta propia y todas las ha comprado en la ferretería, ese no es muy buen mecánico. El buen mecánico es el que ha creado sus propias herramientas. Bueno, pues el investigador también tiene que crear propias herramientas epistémicas, tiene que crear herramientas metodológicas. Y ese criterio tiene que imbuirlo los profesores, ¿no?, a sus estudiantes en la investigación formativa, que no se contenten simplemente con las categorías que existen en los textos, en los manuales, ¿no? ¿Quiere decir negarlos? No, no, no es negarlos, asumirlos, pero asumirlos críticamente, porque lo primero que tiene que hacer un profesor a la hora de desarrollar su práctica docente es enseñarle a sus estudiantes que a la universidad se viene a dudar. Pero a dudar quiere decir a dudar de todo. A creer no, a creer se va a la iglesia. Aquí a la universidad se viene a dudar. Y eso no quiere decir caer en el escepticismo absoluto de Pirrón, ¿no?, de Elis o de Gorgias, no. Eso quiere decir la duda cartesiana, ¿no es así? La duda de Marx, la duda que Mariátegui también desarrollaría, ¿no es así? Es decir, una duda creativa que presupone romper con esquemas existentes, no asumir el principio autoritatis de que porque lo dijo Tomás de Aquino, porque lo dijo Aristóteles, porque lo dijo ya. No, esa es la verdad. Claro, dudar es medio peligroso en algunas circunstancias. Yo actualmente soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia y aquí los estudiantes a veces ponen un graffiti en la plaza Che Guevara y ponen dudo o pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. ¿Por qué? Porque a veces pensar en determinados lugares es porque dudar es cuestionarse los poderes existentes. Dudar es someter a juicio crítico el saber, ¿no?, existente. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer precisamente. Nosotros tenemos que hacer una labor de gestar, ¿no?, en nuestro estudiante esa duda. Y siempre lo digo, y lo estoy ahora reafirmando, si aspiro a que esta charla de hoy es para que ustedes también duden de lo que yo estoy diciendo y sometamos a crítica, y por eso después vamos a tener un intercambio, según me ha dicho el doctor José Raúl Cortés, para preguntas y debates y diálogos, porque no puede ser solamente asumir, ¿no?, lo que decimos los profesores, ¿no? También tiene que ser un cuestionamiento crítico, porque es que la investigación es diálogo. Es mayéutica, como diría Sócrates, es ironía, ¿no?, también, ¿no? Es construcción del diálogo.
y más en estos tiempos en que afloran, ¿no?, nuevos saberes y sobre todo se reconsideran saberes también ancestrales, como la de los pueblos amerindios o originarios de América, que se recuperan, o también de otras culturas del África y del Asia que fueron aplastados por la conquista y la colonización y que hoy en día se comienzan a dar cuenta de que las posturas del eurocentrismo no han conducido a una mejor condición. Por eso tuve la decisión, como decía el profesor Lucas, de no dedicarme a la filosofía clásica alemana, sino a demostrar que en América también había habido pensadores que habían contribuido a la cultura universal, porque no, la cultura universal no es simplemente europea. Además, la cultura europea se ha apropiado de muchos valores que no son totalmente propios. Yo me impresioné mucho hace 2 años que estuve en China, cuando vi todos los tipos de las imprentas de hace 5.000 años de la dinastía Ming, y entonces, sin embargo, se le atribuye a Gutenberg, ¿no?, la imprenta, ¿no? Y muchas veces creemos que todo viene de Europa, ¿no? Y realmente no ha sido así. Yo creo que los estudiantes universitarios llegan a un nivel de madurez ya intelectual donde la articulación entre la ciencia, la docencia y la conciencia debe alcanzar un nivel superior. Por lo tanto, voy a pasar ahora al segundo aspecto, que tiene que ver con algunos contenidos del primer capítulo de mi libro sobre dirección y asesoría de la investigación científica, sobre algunos de esos presupuestos epistemológicos y metodológicos, ¿no?, de la investigación. En primer lugar, tenemos el deber de aclararle a los estudiantes que no le tengan miedo a algunos términos, porque a veces cuando decimos epistemología, pensamos en la canción muy humorística de los hermanos Luthier, ¿no?, de ¿para qué sirve la epistemología?, que yo siempre le invito a los estudiantes que la vean en internet, pero no se trata de eso. Decimos que la epistemología, de la voz griega episteme, para los griegos tenía 3 niveles: la opinión común, la doxa, la techné, de cual viene la palabra técnica, y la teorique, como el saber superior. Mientras que en la doxa, en la opinión común, era el conocimiento empírico que forma parte de nuestros saberes, ¿no es así? Yo siempre recuerdo que la primera vez que estuve en México, un campesino purépecha le hice la ingenua pregunta: bueno, ¿y cómo es la vida aquí en México? Y me dijo: aquí en México todos somos iguales, pero habemos algunos más iguales que otros. Y yo creo que eso era la sabiduría campesina, lo que Gramsci llamaría la filosofía popular, que forma parte también del episteme, ¿no?, del saber. Mientras que la techné es saber hacer las cosas, pero no necesariamente conocer las causas por las cuales las determinan. ¿Y qué pasa? La ciencia, hasta el principio del siglo XIX, hasta la Revolución Industrial, iba detrás de la técnica. Primero se hacían descubrimientos, por eso ni a James Watt, cuando le preguntaron las causas de la máquina de vapor, pudo dar una respuesta, porque no sabía cuáles eran las causas que producían, ¿no?, el movimiento del émbolo en el vacío, igual que a Newton no pudo dar respuesta a las causas, ¿no?, de la gravedad. Pero a partir del siglo XIX se invierte la relación y la ciencia avanza a unos ritmos muy acelerados y la técnica queda detrás, al punto que se hacen grandes descubrimientos teóricos como la geometría de Riemann y Lobachevsky, por ejemplo, no euclidiana, para determinar que por un punto situado al lado de una paralela pasan infinitas paralelas, y hubo que esperar a Einstein, ¿no es así?, a la teoría de la relatividad para que se pudiera validar. Pero como había muchos positivistas escépticos, a Einstein no le dieron el premio Nobel por esa teoría, se la dieron por su artículo, ¿no?, sobre efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque el tribunal Nobel era tan positivista que si no verificaba empíricamente algún conocimiento, y como era imposible, ¿no?, validar la teoría de la relatividad, pues no se lo dieron por eso. Sin embargo, como ustedes saben, un grupo de físicos británicos se fueron al Polo Norte y a los desiertos a medir la curvatura de los rayos del Sol, ¿no?, en un eclipse total, y pues validaron que los rayos solares no son rectilíneos, sino curvilíneos.
Y cuando a Albert Einstein le llevaron el telegrama diciendo que se había demostrado en la práctica que su teoría era verdadera porque el espacio no era rectilíneo, sino curvilíneo, rompió el telegrama y lo echó al cesto de los papeles. Y dijo, no hacía falta aguantar tanto frío, ¿no? Ni tanto calor, porque yo sabía que mi teoría era cierta. Porque dio una frase célebre, no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, que cuando la teoría está bien argumentada, puede ser que en un momento inmediato no se pueda validar, pero luego sí se puede validar. Bertrand Russell, cuando era un estudiante, ¿no?, en el Prince College, le preguntó a su profesor Alfred Whitehead, después de haber llenado el tablero, ¿no?, de un axioma, que para qué servía. Y Whitehead le dijo que no podía responderle porque no sabía para qué podía servir aquel, ¿no? Bueno, pues el joven Russell, que después sería el gran matemático y el gran filósofo, le dijo, no se preocupe, profesor, puede ser que ni usted ni yo estemos vivos en algún momento para que su axioma, como está algorítmicamente bien fundamentado, pueda ser útil en la práctica, como ha sucedido hoy, validado en la NASA, en los vuelos espaciales, ¿no es así? Como otras teorías de Einstein que han sido validadas 30 o 40 años después. Y ese criterio, el profesor investigador en la investigación formativa debe inculcarlo a los estudiantes. Es decir, no desestimar la teoría, al contrario, la ciencia debe ser el cultivo sobre todo de la teoría, de la validación, porque ¿cuántos descubrimientos científicos acaso se han adelantado a las tecnologías y luego no pueden implementarse porque no existen los materiales, no existen las tecnologías? ¿No es así? ¿Por qué no tuvimos televisores en la época de la Primera Guerra Mundial si ya estaban, ¿no?, demostrado la existencia de los rayos catódicos, los rayos láser, incluso después? Porque no había tubos al vacío, ¿no? Y así ha sucedido con muchos inventos que han sido teóricamente formulados, pero no después han sido aplicados inmediatamente. O sea, el profesor en nuestras universidades está obligado, primero, a inculcar esa confianza en la teoriqué, como dirían, ¿no?, en la teoría, ¿no?, de la cual en el mundo griego era la filosofía, la superior expresión, ¿no?, de la teoría. Luego los enfoques positivistas llevaron a pensar de que no, que la ciencia iban a suplantar la filosofía, como planteó Comte en su momento, hasta que se dieron cuenta que eso era imposible. ¿Por qué? Porque la filosofía no es una ciencia, es un saber de segundo grado, es un saber de otro nivel que se nutre no solamente de la ciencia y de la tecnología, también de la doxa, de la opinión, también de las prácticas de la tecnología. Pero lo que sí tenemos es que inculcar, sobre todo en esta época tan neoliberal y tan pragmatista, a los estudiantes el criterio de que todo no se puede medir por la eficacia y la eficiencia inmediata, que hay resultados de la investigación científica que a veces trascienden a nuestras respectivas vidas, ¿no?, que son más allá, ¿no?, del valor de una época y que pueden quedar para la eternidad y que siempre van a tener valor, porque es importante el hecho de que una verdad sea relativa. No quiere decir que no pueda tener valor para otras épocas y para otras circunstancias, cuando haya condiciones apropiadas, ¿no?, para eso. De manera que uno de los principales presupuestos epistemológicos y metodológicos que tenemos que inculcar en la investigación formativa a nuestros estudiantes, primero, ya reitero, dudar de todo. Considerar que la única verdad absoluta que existe en la ciencia es que la verdad absoluta no existe. Pero hay otro presupuesto fundamental. ¿Cuál? Que el investigador, si quiere realmente trascender, está obligado a buscar las causas que determinan los fenómenos de la realidad y no quedarse simplemente con los efectos, con los fenómenos, ¿no? Porque eso conduce al pragmatismo. Cuando a David Hume, aquel filósofo inglés, le preguntaron que ya que Watts no podía dar una respuesta de por qué, ¿no?, funcionaba la máquina de vapor,
Y le dijeron, usted que es filósofo debe saberlo. ¿Por qué funciona? ¿Cuál fue la respuesta de David Hume? A mí no me interesa por qué funciona la máquina. A mí lo que me interesa es que la locomotora tire de los vagones por los rieles. Señores, ¿qué es eso? El pragmatismo que después, ¿no? William James y Charles Sanders Peirce y luego John Dewey y todo, ¿no? Richard Rorty, ¿no? Nos han llevado, ¿no? O Susan Hack, ¿no? En nuestros días, ¿no? A pensar que lo importante son los efectos, ¿no es así? La utilidad. Y señores, eso es medio peligrosito. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a conducir a una confusión entre ciencia e ideología o entre filosofía e ideología. ¿Por qué? Ustedes conocen la máxima del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se podría convertir en verdad. Bueno, todos sabemos que epistemológicamente eso es imposible, pero ideológicamente funciona. Es decir, tiene efectos. Porque si usted le repiten por los medios, ¿no?, de comunicación, por otras vías, algo, pues la gente llega a pensar que por el hecho de que se repita tanto y que se asume por algunos, ya es verdad. Esa es la gran diferencia entre ideología y filosofías. Mientras que las filosofías tienen, para mí, el mayor poder en la razón, las ideologías tienen su razón en el poder. El que tenga el poder político, ideológico, comunicativo, puede imponer determinados criterios, lo cual no quiere decir que sean verdad. Mientras que la filosofía basa todo en su racionalidad, en la argumentación lógica, las ideologías no. Las ideologías apelan a los sentimientos, a las pasiones, a los elementos de convicción. Entonces, el investigador, profesor en la universidad, en la investigación formativa, tiene que inculcarle a los estudiantes el criterio que sepan diferenciar entre los presupuestos axiológicos y sobre todo ideológicos y los presupuestos científicos y los presupuestos que tienen otro valor, ¿no?, de racionalidad. Pero hay otro elemento importante. ¿Cuál? El profesor en la formación investigativa tiene que tratar de demostrar que para que haya ciencia, para que haya investigación, hay un elemento fundamental que se debe asumir. ¿Cuál? Bueno, es que la realidad, tanto objetiva como subjetiva, tanto la naturaleza como la sociedad, como el pensamiento, existen nexos regulares, estables, ¿no? Que no están determinados de forma absoluta, fatalista, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no existan esas tendencias y esas regularidades. O sea, tiene que partir del presupuesto que ontológicamente en el universo hay leyes, no en el sentido jurídico, sino en el sentido de relaciones estables. Pero también dependerá de qué, del presupuesto filosófico del cual se parta. ¿Por qué? Porque si usted le preguntaba a Auguste Comte qué era una ley, le diría que una relación de semejanza, ¿no?, o de cierta continuidad y apariencia entre los fenómenos de analogía. Pero bueno, es una perspectiva totalmente fenomenalista de las leyes. Pero no ver las leyes como relaciones y nexos estables, esenciales, de interconexión objetiva entre los fenómenos, eso es otra cuestión, desde una postura muy materialista, muy diferente, ¿no?, al subjetivismo fenomenalista de los positivistas. Por lo tanto, los conceptos que se tengan de ley, de categoría, son esenciales. Y de ahí la importancia que un estudiante sepa que hay distintas perspectivas filosóficas y perspectivas epistemológicas. Miren,
Yo le cuento que hace años yo comencé a ofrecer algunos cursos de epistemología en algunas universidades cubanas y aquí en Colombia, donde estoy ahora, en México, otros países. Es más, en Perú di uno también. Allá estuve en la universidad y también recuerdo con el amigo Francisco Miró Quesada, ¿no? Tuvimos un análisis con quien tuvo una amistad muy especial. Y recuerdo que en algunas ocasiones, algunos ingenieros o algunos que no son dedicados al tema de la filosofía, me dijeron, ahora yo me doy cuenta, eso fue en la Universidad Ricardo Palma, recuerdo, que yo soy positivista o que yo soy pragmatista, ¿no es así? O sea, mucha gente no sabe que son fenomenólogos, hermeneutas, ¿no? Porque no conocen las bases filosóficas de una de esas posiciones, pero caen en posiciones positivistas, hermenéuticas, fenomenológicas, pragmatistas, ¿no? Entonces es bueno que sepan cuáles son las posturas epistemológicas y filosóficas. Primero, ¿para qué? Bueno, para si quieren asumirla, que lo hagan conscientemente, ¿no? Con conocimiento de cuáles son los presupuestos teóricos, ¿no? De esas posturas filosóficas y epistemológicas. Entonces, en cierta medida, yo creo que todo profesor universitario, sea de matemática, de física, de lingüística, de cualquier disciplina, tiene que tener una visión un poco holista, filosófica, de las corrientes epistemológicas, para que le transmita a sus estudiantes el criterio de decirle, bueno, mire, esto es una postura que puede conducir al pragmatismo, o esto puede conducir a una postura fenomenológica o hermenéutica o postmodernista, no sé. Es decir, que está obligado un profesor universitario a tener un poquito de background más amplio que su disciplina en particular. Además, por otra razón, señores, todavía estamos en una época muy disciplinar de la educación, ¿de acuerdo? Pero el futuro de la humanidad no podrá ser disciplinar. ¿Por qué? Yo creo que en los siglos 23, 24, los estudiantes no entrarán a las universidades a estudiar una carrera de una disciplina aislada. Entrarán a estudiar un problema, un tema, y recibirán formación desde distintas perspectivas disciplinares. Es decir, que el conocimiento se hará cada vez más transdisciplinar, como dice Edgar Morin, ¿no es así? Marx en el siglo XIX decía, en el futuro de la ciencia, las ciencias naturales se articularán a las sociales y las sociales a las naturales. Bueno, lamentablemente esa utopía concreta de Marx aún no se ha realizado, pero sí aspiramos a que se rompan esas disciplinas estancos cerradas y hay que crearle a los estudiantes porque además hay otra cosa. La investigación científica nunca ha sido absolutamente individual. Ni siquiera cuando eran perseguidos Galileo y Da Vinci, ¿no? O Giordano Bruno por sus ideas tan avanzadas, ¿no? O Hipatia de Alejandría, que fue lapidada por afirmar allá, ¿no? Que era el sol y no la tierra el centro del universo. Aún allí tenían discípulos, pero además de eso, no solamente tenían colaboradores, se nutrían también de los pensadores que se recibían de otra formación, de otras culturas. Si se alimentaban de los llamados muertos vivos, que son los libros, como decía Ortega y Gasset. Entonces, hay que imbuir el criterio a los estudiantes de que siempre somos entes sociales y en la investigación científica recibimos los conocimientos de generaciones anteriores y por lo tanto tiene, ¿no?, una función eminentemente social, porque además hay otra cosa. Los investigadores no investigan para robots ni para computadoras. Investigan para producirlo y revertir sus conocimientos en la sociedad, revertir sus conocimientos para el género humano. Y por lo tanto hay que tomar en consideración esos elementos éticos, incluso estéticos, ¿no es así? Axiológicos, valorativos, ¿no? Del conocimiento para que sean de alguna utilidad. De manera que el profesor universitario está obligado a generar
esos criterios, esos elementos desde la temprana formación. Y hay otra cosa. Partir del criterio que la interacción del mundo objetivo es causal, no final, no en el principio teleológico aquel que nos planteó Aristóteles, no. Hay que partir del presupuesto que lo que determina la relación de los fenómenos en el mundo es una determinación causal, porque si le vamos a inculcar el criterio de que un puente se cayó porque ya estaba destinado a caerse, ¿no? O que un enfermo murió porque le tocaba fatalmente, entonces, ¿para qué la ciencia? ¿Para qué la medicina? ¿Para qué la ingeniería o la arquitectura? No, es a partir del criterio optimista epistemológico, porque ese es otro elemento importante en inculcar en los estudiantes, el optimismo epistemológico, la confianza en que se puede llegar a conocer la esencia de las cosas. Pero que esas esencias son circunstanciales, ¿de acuerdo? ¿No? Incluso hasta los más escépticos han partido del criterio, como Karl Popper, de que la ciencia debe servir para cambiar el mundo, para comprenderlo mejor. Y fíjense que Popper utiliza un término como comprender. Ese término que aparece a finales del siglo XIX y que rompía un poco con el criterio entonces imperante positivista de explicar. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX, la ciencia era bastante empírica, clasificatoria, ordenatoria, y los presupuestos que caracterizaban a la ciencia básicamente eran ¿cuáles? La descripción, la explicación y la predicción. Pero a partir del siglo XIX, cuando las ciencias formales, la matemática, la lógica, comienzan, y cuando aparecen las ciencias sociales, que al principio no se llamaron así, sino Geistwissenschaften le llamó Dilthey, y ciencias del espíritu, ¿no es así? Bien, pues empiezan a darse cuenta que como el ser humano no es solamente un ser racional, y que todo no se puede reducir a las matemáticas, ¿no? Como planteó Galileo, de que el mundo está ordenado matemáticamente, sí, o Pascal, sí, pero el propio Pascal se da cuenta de que dice, sí, pero es que hay verdades de la razón que el corazón jamás podrá entender. Y aparece el concepto de comprensión, el Verstehen, ¿no? Se dan cuenta que en la ciencia tiene que haber también otras funciones. ¿Cuáles? Hermenéuticas, axiológicas, ¿no así? Valorativas, de otra dimensionalidad, porque en la investigación científica el científico no puede caer en el error de la llamada neutralidad axiológica que planteó Max Weber. No, eso de que yo investigo y que no me importa qué van a hacer con mi investigación. No. El científico sí tiene que saber para qué va a ser útil o no su investigación. O sea, cuál va a ser la posible, ¿no? El posible empleo, ¿no? Como dijo Einstein cuando sintió vergüenza, ¿no? Por lo que habían hecho con la física. Ahora, en la investigación científica, el profesor también tiene que tener mucha intención de demostrarle a los estudiantes la importancia de enriquecer su horizonte semántico, semiótico, comunicativo, lingüístico. ¿Por qué? Bueno, porque como decía Ferdinand Saussure, el punto de vista del sujeto crea el objeto, pero no es que lo cree ontológicamente, no, lo crea epistemológicamente, lo crea en el proceso cognitivo de la realidad. Y en dependencia de la perspectiva del sujeto se enriquecerá esa realidad. Pero si no tiene las herramientas adecuadas, el lenguaje adecuado, en eso tal vez Wittgenstein no tendría toda la razón de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero sí tenía un poquito de razón. Porque en la medida, ¿para qué venimos a la universidad? Si no es para enriquecer nuestro horizonte conceptual, para enriquecer nuestro aparato categorial, y para demostrar que esas categorías y esas herramientas son perecederas, históricas y deben ser, ¿no?, enriquecidos. Pero hay otro elemento importantísimo.
La investigación, en el caso del español, ¿de dónde viene el término investigar? Bueno, del latín investigium irim. ¿Pero qué quiere decir eso? Ir detrás de las huellas, ¿no es así? Ir detrás de los vestigios. O sea, no es directamente a constatar el hecho en tiempo y espacio real, sino en tiempo pasado. Y por eso, incluso en las lenguas modernas, ¿por qué en inglés no se dice search, sino research? O sea, volver a buscar, ¿no es así? Igual que en francés, en alemán, forschen, en ruso, исследование, pesquisa, en portugués, ricerca, en casi todas las lenguas significa re. Quiere decir volver a. Es como el recordar, pasar 2 veces por el corazón, como decía, ¿no? Recordis, ¿no? Así. Bueno, pues si es así, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el estudiante no puede creer que va a constatar de manera espaciotemporal inmediata, ¿no?, el objeto de investigación. No, sino que ese objeto se va a encontrar a veces tácito, omitido, y precisamente, como dicen Tanaka y Takeuchi, el conocimiento hay que hacerlo explícito, hay que hacerlo, el conocimiento tácito hay que buscarlo más allá, ¿no?, por profundo conocimiento de intuición y de la capacidad imaginativa. De ahí que Albert Einstein insistiría en la ciencia más importante, ¿sí?, que el conocimiento es la imaginación. Y la imaginación, decía Einstein, se desarrolla más en el arte y en la literatura que en las matemáticas. Algunos dicen que eso lo dijo para justificar que había desaprobado matemática Einstein, ¿no?, en bachillerato, o que cuando tenía un gran problema matemático hablaba con su primera esposa, la rusa Maleva, ¿no? Pero no es cierto. Lo importante es que en el arte y en la literatura se desarrollan cualidades que las ciencias técnicas no siempre tienen suerte. Martha Nussbaum, en un estudio que ustedes seguro conocen, ¿no?, sobre cómo las humanidades contribuyen, ¿no?, al desarrollo de las democracias, demostró que los estudiantes que se graduaban de universidades donde recibían humanidades y no solamente conocimientos técnicos, tenían mayor creatividad, ¿no es así? Cuando yo ofrecí una conferencia en la Johns Hopkins University en Baltimore, recuerdo que le pregunté al decano de ingenierías si le daban filosofía, ética, literatura a los ingenieros, y me respondió, of course, por supuesto. Y le pregunté por qué, y miren qué respuesta tan inteligente me dio. Porque nosotros necesitamos formar un ingeniero que no solamente sea un constructor y un consumidor de electrodomésticos, sino que también sea un constructor de los valores de la democracia norteamericana. Me parece que me dio una respuesta muy inteligente, ¿no? Bueno, pues me revirtió la pregunta y me dijo, ¿y ustedes en Cuba también le dan filosofía y ética a los ingenieros? Digo, of course too, por supuesto, y no solamente a los ingenieros. A todos los estudiantes de la universidad le damos filosofía, ética, ¿verdad?, y sobre todo a los médicos, para que no vean que los enfermos son clientes, sino pacientes, y desarrollen una concepción humanista. Thomas Kuhn, en su libro sobre la teoría de las revoluciones científicas, dice que él se nutrió más de los humanistas, de los profesores de humanidades, que de los físicos. Lo dijo un gran físico, ¿no?, norteamericano. ¿Qué quiere esto decir? Que estamos obligados a también inculcarle a los estudiantes que el conocimiento científico requiere de la literatura, requiere del arte, requiere de las, ¿no?, de las humanidades. Y también demostrarles que la verdad no es totalmente neutra. No es que sea totalmente revolucionaria, como diría Antonio Gramsci, pero como diría Foucault, es un instrumento de poder. Induce, ¿no?, a los poderes existentes. Y por eso la verdad es medio peligrosa. Y por eso las universidades son algo peligroso. Yo no sé si ustedes han visto la plataforma del Partido Republicano de los Estados Unidos, conocida como Documento de Santa Fe II.
para que vean qué bien la derecha utiliza a la izquierda, citan y dicen: Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. Por lo tanto, es más importante controlar las universidades que un sindicato, que un partido, ¿entiendes? Porque ¿de dónde salen los pichones de Fidel Castro, no? ¿No? Y de Marx, ¿no? Y de Mariátegui. ¿De dónde salieron? De las universidades, ¿no es así? Entonces, las universidades son las que son donde se empollan, ¿no? Los líderes intelectuales, ¿no es así? Y los líderes políticos. Y como José Martí decía que trinchera de ideas valen más que trinchera de piedras, ¿no es así? Porque las ideas se convierten en instrumentos de transformación práctica. Y en la investigación formativa debemos de inculcar a los estudiantes la necesidad de generar nuevas ideas, nuevas también interpretaciones, si queremos, nuevos métodos. No asumir solamente lo que nos dan los textos, los manuales. Aunque yo les digo, la semana pasada participé en un evento acá en que algunos de la investigación, sobre el tema de investigación formativa, arremeten contra los textos de metodología de la investigación científica. Miren, yo creo que hay que ser cuidadoso, porque los extremos se tocan, ¿de acuerdo? Yo creo que los textos, igual, los manuales siempre son manuales, esa es la realidad para cualquier disciplina, no solamente para la metodología de la investigación. Y hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, pero hay que consultarlos, hay que tomarlos, ¿no? Yo recibí un curso de epistemología de Mario Bunge en Cuba en el año 82, en que nos dio un ciclo de conferencias, ¿no?, sobre epistemología, y en ocasiones posteriores me encontré con Mario en congresos en Córdoba, ¿no? Y le decía: Mario, yo estoy preparando ahora mi propio libro, ¿no?, sobre esos temas de lo que tú nos planteaste allá en Cuba. Porque ella me decía: no, es correcto, porque uno tiene que cuestionarse lo que le dicen los profesores. Y yo constantemente hago referencia a muchos planteamientos de Mario Bunge. Eso no quiere decir que yo sea bungista, ni que sea, ¿no?, sencillamente, pero hay que pararse sobre los hombros de los que han investigado, de los que han conocido. Yo no puedo caer en posturas nihilistas, negadoras de los, ¿no?, profesores del pasado o de los investigadores del pasado. No. Miren, cuando yo era estudiante en Leipzig, asistí como estudiante a un congreso sobre Federico Engels en el año 71. Y aprendí algo de Engels en aquel congreso que nunca he olvidado. Engels dice: la inteligencia es una cualidad del cerebro, igual que la fuerza lo es del músculo. Pero si el músculo no se ejercita, se atrofia. Pues la inteligencia, si no se ejercita, se atrofia. Y decía Engels: la mejor forma de ejercitar la inteligencia es estudiar la historia de la filosofía y la historia de la ciencia, pero no para ver en qué se equivocaron los científicos y los filósofos de la antigüedad o del medioevo. No, 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 no. Es para ver cómo resolvieron los problemas de su tiempo, de qué forma, qué métodos utilizaron, y eso nos debe servir para superar otros métodos, crear nuestras propias teorías. Porque el conocimiento es así como capas de cebolla, ¿no?, que se van, ¿no?, acumulando. Por lo tanto, ese presupuesto epistemológico yo creo que tiene una validez, ¿no?, extraordinaria, independientemente de que una vez estuve en una mesa con Adolfo Sánchez Vázquez en México y yo sustentando estas tesis de Engels, me dijo Sánchez Vázquez: Pablo, cuando yo tenía la edad tuya, yo también pensaba eso mismo de Engels, pero luego me di cuenta que Engels le hizo mucho daño a la dialéctica con su dialéctica de la naturaleza. Y bueno, pero eso es otro tema, ¿no?, la ontologización, ¿no?, de la dialéctica. Pero nosotros no podemos negar que tenemos que apoyarnos en filósofos, en científicos, en ingenieros, en tecnólogos de épocas anteriores. No podemos caer en el complejo de Adán epistemológico, el punto cero. No, 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 no.
Y ese criterio hay que llevárselo a los estudiantes, pero además con un criterio también, repito, holista, de totalidad, sistémico, dialéctico, complejo, como diría Morán, ¿no? Integral. Y además pluralista, porque como dice Heisman, en la medida que varias teorías se revelan como fecundas, el pluralismo de teoría, lejos de constituir un escándalo, constituye un bien racional. Stephen Hawking, en su libro Historia del Tiempo, ¿qué nos dice? Que la explicación del Big Bang no se puede hacer por una sola teoría, sino por una familia de teorías. Ahora, fíjense que Stephen Hawking, en la Historia del Tiempo, en el último párrafo, dice, bueno, la teoría del Big Bang lo mismo nos puede demostrar que Dios fue la primera explosión, ¿es así? Que tampoco no fue la primera explosión. Y dejó ahí la incógnita, yo diría kantiana, de que hay suficientes argumentos racionales para demostrar que Dios existe, o hay suficientes argumentos racionales para demostrar que no existe. Y como diría Kant, ese no es un problema de la razón pura, es un problema de la razón práctica, de la ética. Decía Kant, compórtate con independencia de que si Dios existe o no existe. Lo que sí existe es el ser humano, el Weltbürger, el ciudadano del mundo, ese para el cual tú tienes que realizarte, utilizando el hombre siempre como fin y nunca como medio, ¿no? Pero ¿qué pasó? Stephen Hawking, 20 años después, publica otro libro, ¿no? Sobre el gran diseño, con Molinov. Y ahí sí creó un escándalo para la Iglesia Católica, cuando dijo, ya no nos hace falta la hipótesis de Dios. O sea, ya la cuestión asumió otra dimensión. Yo creo que ahí es donde tiene que diferenciar, ¿no es así? El investigador científico, las dimensiones de lo axiológico e ideológico, de lo epistemológico. Primero, para no herir susceptibilidades en estudiantes que son creyentes y que tienen determinada fe religiosa, pero va a decirle, señores, aquí vamos a entrar al camino de la ciencia. Como le dijo aquel Galeno al dominico cuando le demostró que los nervios no nacían del corazón, como decía Aristóteles, ¿no? Sino del cerebro, y luego de hacerle la disección del cadáver que está plasmado en un cuadro, el fraile le dijo, he demostrado empíricamente que los nervios no nacen del corazón, sino del cerebro y llegan por el cerebelo y la médula, que si Aristóteles no hubiera dicho lo contrario y nuestro Tomás de Aquino no lo hubiera confirmado, yo te lo creería. Ahí, claro, utilizó otro término, creer. Una cosa es creer y otra cosa es razonar. Por eso Quintiliano y Tertuliano y Justino y todos aquellos padres de la iglesia cristiana en el siglo I decía credum quod absurdum est. Hay cosas que para creerlas son absurdas, no se pueden razonar, porque si se razonan, no, como dicen en mi tierra, no juega la lista con el billete. Por lo tanto, hay que tratar de que el estudiante tome conciencia de que el conocimiento científico es un conocimiento de métodos, pero además que no existe un solo método, que como diría el poeta Antonio Machado, se hace camino al andar. Sí, pero tiene que saber para dónde va. Puede tomar muchos caminos, ¿es así? Pero además, ese camino, como diría Alexander Coirette, epistemólogo francés, está lleno de errores. Sí, pero es que los errores también forman parte de la construcción del episteme. O sea, nadie se debe de sentir mal porque tiene fracasos, ¿no? Claro, no estamos en la época de la ciencia empírica, ¿no es así? No estamos en la época en que Edison le dice a la empleada, después de haber fracasado en más de 1500 veces, ¿no? En la construcción del bombillo incandescente, que le dice, pero usted va a seguir, ¿no? Experimentando. Y él le respondió, es que ya sé 1500 veces cómo no se hace. Pero eso lo que demuestra también es la vehemencia del investigador. O sea, que el investigador, aunque no encuentra una verdad por un lado, tiene que buscarla por otra. Es el optimismo epistémico lo que debe imbuir. Ese es un criterio, ¿no? Que epistemológico y filosófico. Y además,
a partir también del criterio que no puede pensar que todas las verdades están solamente dadas en textos de una cultura occidental, de una cultura. Miren, yo recuerdo una vez un debate con un peruano, casualmente, con Habermas. Y eso fue en Córdoba, acá al Congreso. Y le dijo, estaba Habermas presente, le dijo, yo voy a explicar la realidad peruana. Eso lo he hablado una vez con el amigo Miguel Justi, ahí de la Universidad Católica Pontificia de Lima, ¿no? Que había sido también alumno de Habermas. A partir de la teoría de la acción comunicativa, para explicar la realidad peruana. Qué distinto a lo que hizo Mariátegui, ¿no? Explicar la realidad peruana sin los esquemas, ¿no?, de un marxismo totalmente anquilosado, ¿no?, sino el marxismo como creación heroica, ¿no?, no como calco y copia. Y Habermas le respondió, mire, la teoría de la acción comunicativa está elaborada para Europa Occidental, donde un desarrollo de la democracia, de la tolerancia. Yo dudo mucho que para el caso de América Latina tenga validez totalmente la teoría de la acción comunicativa. Yo creo que es mejor que ustedes allá en el Perú, en América Latina, desarrollen otras teorías apropiadas al contexto, ¿no?, peruano y latinoamericano. Eso es una respuesta muy inteligente de Habermas. O sea, eso de estar tratando de explicar. Miren, yo tengo un libro sobre democracia y derechos humanos que lo presenté con mi amigo Gianni Vattimo en Turín hace 2 años. Y allá le decía a Vattimo, si nosotros los latinoamericanos vamos a pensar que los problemas políticos y jurídicos hay que esperar que venga Ferrajoli o Habermas o Rawls o Norberto Bobbio a resolverlos, estamos muy mal. Estamos obligados a nutrirnos del pensamiento europeo y norteamericano y asiático de todas partes, pero señores, sobre todo tenemos que pensar en nuestra realidad propia. Ustedes deben saber muy bien la anécdota por qué a Mariátegui no lo invitaron al primer congreso de partidos, ¿no?, socialistas y obreros en Argentina en el año 29, porque cuando le propusieron al dogmático estalinista Vittorio Codovila, que era un peruano que había escrito 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, le dijo, ¿cómo ensayos? Los comunistas no ensayamos porque tenemos la verdad. Y eso es realidad peruana, eso no existe. Lo que existe es el modo de producción capitalista de burgueses y proletarios, o sea, le repitió, ¿no?, el manual de la época. Y eso fue lo que le hizo tanto daño a ciertos marxismos, en ciertas interpretaciones, ¿no?, dogmáticas, ¿no?, de la obra de Marx. Entonces, estamos obligados a inculcarle a los estudiantes un criterio creador, renovador, a partir de las circunstancias nuevas en que se desarrollan sus investigaciones en todos los terrenos, en la biología, en la medicina, en las ciencias naturales y técnicas o exactas, ¿no? Pero sobre todo, hay otro presupuesto importante, la responsabilidad axiológica. Esa responsabilidad axiológica implica responsabilidad, señores, ecológica, sobre todo en una época en que estamos contribuyendo a esta, ¿no?, destrucción, ¿no es así?, de la humanidad. Por eso Edgar Morin dice que el hombre actual no es no solamente Homo sapiens, sino Homo devens también, nemens, ¿no es así?, demente, loco, porque estamos destruyendo la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que la investigación formativa debe ser también orientada a estimular la conciencia, la responsabilidad intelectual, cultural, social, sin caer en ningún tipo de nacionalismo extremo. Cuidado. No vamos a sustituir el eurocentrismo, ¿no es así?, por un latinoamericocentrismo, como le dije al amigo Enrique Dussel hace unos años, ¿no? Afortunadamente ya no comparte esa idea, ¿no?, de que vamos a sustituir, ¿no?, el pensamiento eurocéntrico por un pensamiento latinoamericocéntrico. Eso es erróneo. Nosotros formamos parte de la cultura occidental, claro, pero también somos diferentes y hemos contribuido a la cultura occidental. Cuando el año 97 a mí me invitaron a dar un curso de 3 meses en Barcelona sobre la huella de España en América, le dije al amigo Paco Fernández Güey, Paco, yo doy el curso si tú me permites que yo hable también de la huella de América en España, porque yo no puedo pensar que nosotros somos solamente receptores como en el béisbol cubano, ¿no?
catcher, ¿no? También tenemos lanzadores, pitchers, ¿no es así? Tenemos ideas, ¿no es así? ¿Y por qué nuestros pensadores han sido traducidos a muchos idiomas? ¿Por qué Mariátegui ha sido traducido? ¿Por qué José Martí ha sido traducido? Yo recuerdo en Japón, en el congreso aquel, que me enseñaron las obras de Martí en japonés. Algo tendrá que decir, ¿no? Los japoneses han sido traducidos o al árabe, a otras lenguas, ¿no? Entonces, también hay que inculcarle a los estudiantes de la información formativa un presupuesto. ¿Cuál? Señores, que nadie nace sabiendo, que la educación nos permite ascender y convertirnos en buenos investigadores. Y aunque nuestros profesores tengan un conocimiento impresionante, estamos obligados a superarlos. Sí, somos vehementes, sí, somos permanentes en nuestra investigación, sí tomamos en cuenta los presupuestos necesarios para la construcción de un marco teórico de la investigación, porque de lo contrario podemos caer en errores muy simples, muy sencillos, ¿no? Hay un presupuesto también que para mí es básico de cualquier investigación. ¿Cuál? Que hay que investigar lo que tenga un nivel de desarrollo que permita la posibilidad del conocimiento del objeto. O sea, no se debe estudiar algo que está en germen, que todavía no se tiene todos los elementos, sino cuando haya llegado a un nivel de madurez, ¿no? A un nivel determinado de madurez. ¿Por qué? En que, como diría Hegel, haya expresado todas sus determinaciones, ¿no? Sus rasgos, ¿no? Sus características. ¿Por qué Marx no se quedó en Alemania para estudiar el origen del capitalismo? Ni siquiera en Francia, donde vivió, ¿no? Y en Bélgica, se fue a Inglaterra. Ah, ¿por qué? Porque donde mayor desarrollo el capitalismo tenía en el siglo XIX era ¿dónde? En Inglaterra. Pero fíjense, cuando un historiador ruso le dijo a Marx que su teoría era válida para estudiar la situación de Rusia, ¿qué le dijo Marx? No. Yo lo único que he estudiado es cómo funciona el capitalismo aquí en Inglaterra. ¿Cómo funciona en Rusia? Eso lo tienen que investigar ustedes allá, yo no sé. ¿No? Por eso yo no he descubierto las leyes universales de la historia, como dice mi yerno cubano Pablo Lafargue, no. Y por eso Marx decía que él no era marxista, porque marxista era su yerno y el otro, Longuet, ¿no? Yo no he descubierto las leyes universales de la historia, porque esa es otra cosa. El investigador tiene que ser prudente en su capacidad intelectiva. Y yo siempre digo que tiene que ser un autosuficiente suficiente. Quiere decir, validar lo que tiene, que ha demostrado, pero no plantearse algo más allá de lo que él mismo ha investigado. Y solamente lo puede investigar cuando el objeto de investigación es algo maduro, quiere decir, algo ya que ha llegado a un nivel de adultez, ¿no? No de adolescencia, ¿no? Eso por una sencilla razón. Si la realidad está llena de contradicciones, como diría Hegel, pero las contradicciones se resuelven si se utilizan los métodos dialécticos adecuados, ¿no? Entonces, la investigación científica puede ayudar a enriquecer cada vez más el aval del conocimiento, ¿no? Bertrand Russell decía, 150 años de ciencia han resultado más explosivos en 5.000 años de cultura que 5.000 años de cultura precientífica. Y eso lo dijo a mediados del siglo pasado, el siglo XX. Hoy en día no es difícil demostrar que en apenas 5 o 6 décadas, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la industria 4.0, de la inteligencia artificial, de la cibernética, estamos dando unos saltos agigantados, ¿no? Miren que no he tenido necesidad de viajar a Lima, ¿no? Para que nos estemos comunicando. Ah, ¿qué quiere esto decir? Que será progresiva esa, ¿no? Y por lo tanto, hay que también tratar de desarrollar en los estudiantes esa confianza en el futuro de la ciencia
y esa confianza en que se pueden crear nuevas teorías. Como dice el peruano Luis Silva Santiesteban, que las teorías son sistemas articulados de proposiciones que incluyen hipótesis, leyes destinadas a explicar los hechos del mundo para hacerlos comprensibles y para controlarlos predictivamente. Porque si no sirve por esa labor predictiva la ciencia, no sirve para nada. Pero hay que tener cuidado. La ciencia no es simplemente futurología, como algunos quieren. No es simplemente la imaginación al vuelo metafísico. No, no, no. Debe partir de información, y por eso es tan importante convencer a los estudiantes que para estudiar algo hay que tener fuentes, hay que tener datos, hay que tener información. ¿Es así? Y si usted no cuenta con la fuente, los datos, la información, no puede hacer nada. Por lo tanto, ese es el primer presupuesto ontológico, que haya el ser de las cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí, entonces puede estructurar un marco teórico. Yo voy a detenerme solamente a unas pinceladas sobre el tercer capítulo de mi libro, que ayer estaba hablando con el doctor Alfredo Ayarza y el Magisterio, que van a hacer las gestiones para que se puedan publicar allá en Perú, porque ya se publicó en México, en España, en Cuba, aquí en Colombia, y tal vez para los interesados allá les puedan también acceder, ¿no?, a estos libros. Y ahí hablamos de lo que para mí es esencial en el marco teórico de una investigación. Y esto no puede ser reducido a ningún enfoque positivista, como algunos tratan de inculcar, señores. No. Si Aristóteles decía que un arquitecto no puede construir un edificio si no sabe para qué va a servir el edificio, con qué materiales va a ser el edificio, qué forma le va a dar al edificio, cuáles son los que van a hacer el edificio, la causa gente, ¿verdad? Decía Aristóteles, si no tiene un plano, si no tiene un marco de construcción, no puede hacer el edificio. Bueno, pues lo mismo tenemos que inculcar a los estudiantes de la investigación formativa, que si usted no tiene un marco teórico que le permita proyectar una investigación, no puede avanzar. Lo que el marco teórico no puede ser una camisa de fuerza, ¿no? Ni va a encontrar todas las respuestas en los manuales de la McGraw-Hill, ¿no?, en los libros de Mario Bunge o en otros textos para buscar todas las respuestas, porque ese es otro problema. Nuestros estudiantes que hoy en día han desarrollado muchas habilidades en el manejo tecnológico, a veces creen que todo es muy fácil, que todo se encuentra rápido en Mr. Google, Dr. Google. No, ya, todo ahí, ¿no? Primero, no se dan cuenta de que hay mucha información que no está digitalizada y que hay que a veces hacer la labor de rompepedrero, ir a las bibliotecas a buscar información que no está en plataformas digitales. Segundo, que el conocimiento científico no solamente está en los textos, en los libros, ya lo dijimos, está también en la opinión común, está en la sabiduría popular, está en tecnologías que no han sido sistematizadas metodológicamente y que a veces pueden ser no así, como algunas medicinas naturales y ancestrales, ¿no?, que resuelven problemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que darle a ese estudiante el criterio de que no puede creer que todo lo va a encontrar, ¿no?, en la computadora. Pero cuando el estudiante comienza, tiene que saber que por lo menos hay 7 elementos que yo destaco en mi libro que para mí son esenciales. Puede haber otros mucho mejor que esto, pero si no hay un levantamiento del estado del arte, si no hay un marco histórico, si no hay un marco conceptual, un problema científico a resolver, hipótesis, variable y objetivo, yo creo que difícilmente se puede llegar a construir un proyecto de investigación en cualquier ciencia, sociales, técnicas, naturales, humanas, en cualquiera. Que yo no puedo trasladar de una ciencia a otra. No, para nada. Pero tampoco yo puedo caer en posturas reduccionistas epistemológicas, que es a lo que le dedico el primer capítulo de mi otro libro, ¿no?, la crítica a los reduccionismos epistemológicos, que los ha habido siempre.
Y siempre los habrá, porque no vamos a pensar que la humanidad se va a liberar totalmente del reduccionismo. Hubo reduccionismos mecanicistas cuando allá Renato Descartes quería explicar al hombre como si fuera un reloj, ¿no es así? O en el siglo XVIII, Jean-Geoffroy de la Métrie, decir que el hombre es una máquina. Bueno, eso es un mecanismo de la época de Newton, ¿bien? ¿De acuerdo? Y en el siglo XIX hubo reduccionismo biologicista, ¿no? Del darwinismo social, cuando quisieron explicarse todo la sociedad, ¿no? Como la lucha por la existencia, ¿no es así? Pero luego hubo reduccionismo en el siglo XX, cuando todo se quiso reducir a un problema lingüístico, ¿no? De la acción comunicativa, que todo es un problema del lenguaje. ¿No? Pero hubo fisicalismo, ha habido psicologismo, señores. Yo recuerdo que Gabriel Tardet, un psicólogo francés, llegó a decir que la lucha de clases no existía, que lo que existía era la envidia que le tenían los trabajadores a la buena vida de los burgueses y que todo se podía resolver con un tratamiento psicoterapéutico. Eso se llama psicologismo, ¿no es así? Bueno, entonces, sin subestimar ninguna ciencia, lo que no se puede caer ahora es en el cibernetismo, que todo se va a resolver simplemente por la cibernética. Bueno, o en el panlogismo. Es decir, hay muchos tipos de reduccionismo. La investigación formativa debe propender a visiones holísticas, sistémicas, pero no es simplemente sistémica porque Bertalanffy lo dijo, no, 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 es que la realidad está sistémica ordenadamente, como hasta el caos es un sistema. No es que me guste o no me guste, ¿no? No es que yo acepte o no acepte las teorías de la complejidad de Morán. Es que en la realidad hay orden, desorden, reorganizaciones permanentemente, y es el devenir de la dialéctica. Una vez le preguntamos a Edgar Morán en La Habana en un congreso que por qué él utilizaba dialógica y no dialéctica, y nos dijo, es que la palabra dialéctica estaba muy desprestigiada en Francia, y si la usábamos nos íbamos a tirar huevos o tomates. Entonces le cambié por dialógica, pero en esencia es lo mismo que la dialéctica, ¿no? Ver toda unidad en sus contradicciones, en su determinación, en su superación, ¿no? En los procesos permanentes de negaciones y de superaciones. Entonces, señores, yo creo que sin un marco teórico apropiado no es posible. Y el marco teórico tiene que comenzar por una cuestión muy elemental. ¿Cuál? El estado del arte. Si usted, como le digo yo a mis estudiantes, se mete en Google y no encuentra información sobre lo que usted va a investigar, preocúpese porque usted está completamente loco. Eso no existe. Pero, o será más que lo buscó mal. Esa es otra cosa. No utilizó bien los descriptores de búsqueda, o lo que llamaríamos después variables. Entonces, o no lo buscaría solamente en idioma castellano, español, busque en otro idioma también. Pero usted tiene que además saber buscar. Y para saber buscar, usted tiene que saber lo que va a buscar. Y eso es el marco conceptual. Si usted le dicen, tiene que buscar una aguja en un pajar, usted dice, eso es difícil, claro, pero usted sabe lo que es una aguja. Que si le aparece una puntilla, un tornillo, una tuerca, dice, no, eso no es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Y el investigador sí tiene que saber qué es lo que va a buscar. Ese es el marco conceptual. ¿Sí? Saber, y Marx insistiría mucho en que la labor del científico es encontrar en el objeto específico la diferencia específica para demostrar la existencia de una lógica específica del objeto específico. Y Marx, a quien algunos solamente lo consideran como el ideólogo del comunismo y no como un científico, cuando en 1983 se fue a celebrar el centenario de la muerte de Marx en la UNESCO, Federico Mayor de Zaragoza empezó a buscar quién podría hablar de Marx. Y algunos dijeron, no, vamos a decírselo a Foucault. Y no, no, es que Foucault es demasiado de izquierda y va a alterar, ¿no? Entonces dijeron, ah, bueno, pues entonces vamos a buscar uno de derecha. Y buscaron a Raymond Aron, sociólogo de la ultraderecha. Y todo el mundo dijo, pero ya este hombre iba a aceptar. Y Aron aceptó. Y el primer día que llegó, estamos hablando del año 83, no había caído la Unión Soviética ni el campo socialista.
la primera palabra que dijo para aclarar su postura ideológica fue: yo no vengo a hablar del ideólogo del comunismo fracasado. Yo vengo a hablar del más grande científico social que ha dado la historia de la humanidad hasta nuestros días, que se llamó Carlos Marx. Y todo el mundo aplaudió, porque si además, si lo dijo un hombre de derecha, quiere decir que tiene algo de veracidad, porque esos son los criterios ideológicos, ¿no? Como se manejan a veces, ¿no? En la ciencia. Y cuando Marx decía que había que buscar la diferencia específica en el objeto específico, eso es que, señores, la determinación del objeto específico, del zoom, quiere decir que tiene que ubicarlo hacia lo particular, porque hay un problema que yo desarrollo más en el segundo capítulo de mi libro. ¿Cuál? Que los estudiantes normalmente tienen la megalomanía faraónica de pensar que van a ser como Matusalén, que van a vivir 700 años, y los temas tienen un nivel de amplitud, ¿no es así? Yo recuerdo la primera vez que yo regresé de Alemania, que regresé hasta en barco, no quería regresar tan rápido. Me dije, yo voy a escribir una historia de la filosofía en América Latina. No tenía 20 y pico de años. Hasta que me di cuenta que eso era imposible. Dije, bueno, ¿y por dónde empiezo? Después, afortunadamente, encontré en la Universidad de La Habana a la profesora Isabel Monal, que me orientó hacia el positivismo. Pero después yo quería escribir hacia el positivismo en América Latina. No, pero eso es demasiado. Entonces después tuve que reducir a un pensador, Enrique José Barona. Y hice mi primera tesis doctoral en Leipzig sobre el positivismo de Enrique José Barona. Después creé mi grupo de pensamiento filosófico en la Universidad Central de Las Villas. Después empezamos a ampliar y empezamos a hacer un estudio más amplio del positivismo, y está el libro que está publicado aquí en Colombia, en México y en Cuba. Y después hicimos los 3 tomos, ya, pero después de 40 años, aquí están publicados por la editorial Planeta, mis 3 tomos de pensamiento filosófico latinoamericano, ¿no? Como una amiga nos dice, obras encogidas de Pablo Guadarrama, no escogidas, ¿no? Pero eso fue después de 40 años y con un grupo de pensamiento en mi universidad, porque es que ese es otro problema. Hay que crear la mentalidad que la investigación tiene que ser colegiada, colectiva, social. Nadie se puede encerrar solo en una biblioteca sin comunicación a crear ciencia de manera aislada, porque no es, ¿no? Ahora, la otra cuestión importante en el marco teórico es el marco histórico. Si usted no conoce los antecedentes reales de un proceso, de una institución, de un fenómeno, de un objeto, ¿cómo usted va a plantear algo nuevo? Usted tiene que partir de la existencia de un conocimiento previo sobre ese objeto en particular. Y además, irlo construyendo con un sistema categorial que usted mismo se vaya creando a partir del levantamiento del estado del arte. No es corta y pega como nos tienen acostumbrados ahora los estudiantes con el Wikipedia o con el Rincón del Vago. No, no, no. Yo le digo, mire, que usted tiene que construir los conceptos de acuerdo a los intereses de su objeto en pacífico. Porque es que el marco conceptual no es un simple glosario. No, para eso se va a un diccionario. No es simplemente la definición. Es ver en qué medida los conceptos y las categorías me sirven para formular un determinado problema. ¿No es así? Y ese problema lo tengo que ver desde distintas ópticas o desde distintas lógicas, porque a veces nos amarramos en una sola lógica. Yo recuerdo que en el año 87 fue la primera vez que visité a Perú, que me invitaron al segundo Congreso Nacional de Filosofía, ¿no? En la Universidad Nacional de Trujillo, del cual tengo el honor de ser profesor, doctor honoris causa, ¿no? Allí que me entregaron con mi amigo David Sobrevilla y con María Luisa Rivara de Tuesta y Francisco Miró Quesada. Paco presentó uno de sus libros. Yo presentaba modestamente un librito mío. Y Paco me dijo esto que yo cito, dice Paco: la existencia de lógicas bivalentes, intuicionistas, polivalentes, probabilísticas, modales, deónticas, combinatorias y otras más, como la dialéctica, muestran claramente que no pueden creerse ya que la lógica sea una disciplina que nos revela los principios supremos de la razón, aquellos principios que deben ser utilizados por todo conocimiento objetivo para poder constituirse.
Cada tipo de lógica diferente utiliza principios diversos, de manera que no pueden considerarse que es producto de una razón unitaria y coherente que funciona como un sistema universal necesario y de valor suprahistórico. Quiero decirle que lo de como la dialéctica se lo incluí yo. ¿Por qué? Porque en aquella conversación privada Paco me dijo, y otras más, y yo le dije, ¿cuál más, Paco? Me dijo, la dialéctica. Y digo, pero usted eso no lo ha dicho públicamente. Me dijo, no, porque todavía estoy estudiando más, ¿no? La dialéctica. En el año 85, cuando conocí a Francisco Miró Quesada en el Congreso Interamericano en Guadalajara, que me llamó a desayunar aparte porque quería que yo le hablara de Cuba, porque hacía algunos años que no iba a Cuba. Le pregunté, ¿de cuándo, Paco, fue la última vez? Me dijo, en el 53, cuando el centenario de la muerte de Martí, bueno, del nacimiento de Martí, ¿no? Y me dijo, yo quiero saber lo que está pasando en Cuba, eso fue en el año 85, porque yo estoy convencido de que el capitalismo no es el futuro para América Latina. Y yo le dije, doctor, pero yo nunca he visto que usted haya publicado eso. Y me dijo, no, eso no lo puedo publicar porque yo pertenezco a la aristocracia peruana y si digo eso públicamente me van a decir que estoy loco. No. Pero bueno, para que ustedes vean que a veces los filósofos tienen que limitarse, ¿no? Por determinadas exigencias, ¿no? Sociales. Pero lo que dice Paco aquí en esta frase es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay muchos tipos de lógica. Y por lo tanto hay que saber desde qué perspectivas lógicas se va a analizar un objeto. ¿No es así? Y pero hay que tener cuidado. Yo siempre cuando he dirigido tesis doctorales y trabajos de grado de maestría, les digo a mis estudiantes, no hagan una declaración de fe epistemológica, en el sentido de que usted va a hacerlo desde esta perspectiva hermenéutica o fenomenológica o marxista o lo que sea. ¿Por qué? Porque en nuestra formación educativa hemos recibido influencia de muchas corrientes epistemológicas, metodológicas, filosóficas, y es difícil que usted sea expresión de una sola corriente. No es que caigamos en el eclecticismo, aquel de Cousin o de los krausistas, no. Es reivindicar el electivismo que decían los jesuitas mexicanos del siglo XVIII, como Gamarra, Clavijero, es decir, buscar lo mejor que hay en distintas concepciones teóricas y construir un nuevo sistema, ¿no? Y en esa búsqueda sí es importante manejar los criterios que conduzcan a la creación de nuevos conceptos, porque reitero que los conceptos no son estáticos, son dinámicos. Y hay que contribuir a que la humanidad se nutra de nuevos conceptos. Pero hay una cosa. Si los conceptos son históricos, son circunstanciales, tienen que tener cierta aspiración de universalidad. Pero ¿cuándo tienen cierta condición de universalidad? Cuando se corresponden mejor con esas circunstancias y son auténticos. Más importante que ser originales, porque es más importante la autenticidad que la originalidad. A veces se quiere hiperbolizar la originalidad, cuando en verdad es la autenticidad lo que hace trascender a un concepto. Es decir, cuando se tiene validez para nuevas circunstancias y para nuevas épocas. Y no porque alguien lo haya dicho primero. Yo soy más partidario de la ranchera mexicana de que no hay que llegar primero, ¿no? Sino que hay que saber llegar. Porque a veces se le atribuye a pensadores determinadas frases que no fueron los primeros. Por ejemplo, esa famosa frase de que la religión es el opio de los pueblos. Todo el mundo se la atribuye a Carlos Marx. Y no es de Marx. Es de Bruno Bauer, pero Bauer la tomó de Fourier, Fourier la tomó de Heine, en fin, quién sabe. Pero lo importante no es eso. Lo importante es quién la hace trascender. Ahora, quiero detenerme un momentico antes de pasar al otro punto. En un problema que es un serio problema, valga la redundancia. ¿Cuál? Que a veces se quiere reducir el problema metodológico a una simple pregunta. Y eso hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque un problema metodológico no es una simple pregunta de un proyecto de investigación. Y menos una pregunta abierta.
Henri Bergson, un filósofo francés, decía que una pregunta bien formulada es la mitad de la respuesta. Y Jean-Paul Sartre decía que en la ciencia y la filosofía las preguntas válidas son las preguntas culpables, o sea, las preguntas que ya presuponen una respuesta. Bueno, hay que tratar de que nuestros estudiantes hagan preguntas no inocentes, sino culpables. O sea, preguntas que ya ellos crean cuál puede ser la hipótesis, o sea, la conjetura de solución. Pero además se olvida algo. La palabra problema del griego quiere decir diversas alternativas, igual que dilema quiere decir dos, ¿no? Alternativas. Bueno, pues, si nosotros no tratamos de definir que una cosa es una situación problemática a resolver y otra cosa es las alternativas de posibles soluciones a esa situación problemática, no puede haber formulación de problema. Y para que haya formulación de un problema tiene que ser una serie de requisitos que para mí son objetividad en el planteamiento, estructura lógica en la formulación de ese problema, presunción de solución, porque si no hay una presunción de solución, no es un problema. Factibilidad de demostración, claridad en su formulación y posibilidad de ser sometido a enfoques metodológicos validados por estudios anteriores. Yo creo que esos son elementos esenciales en la formulación de un problema. Que puede ser que el problema sea de un nivel empírico. Bueno, es posible que en la investigación formativa, que estamos empezando con estudiantes en nuestras universidades, no podamos pedirle demasiado, ¿no?, un resultado teórico de un máximo nivel, ¿no?, de generalización. Pero aún así, le decimos, miren, si no cumplen con algunos elementos de exigencias mínimas para una investigación incluso empírica, como la observación, la descripción, la medición, la enumeración y la valoración, porque si no hay valoración, entonces, ¿para qué va a ser la investigación? ¿Simplemente para desclasificar o para describir? No, señor. Eso es ya un criterio muy anterior, ¿no?, a la ciencia en sus primeros estadios. Ahora, hay una serie de recomendaciones que yo creo que hay que transmitirle a los estudiantes en la investigación formativa. Primero, cuando usted va a emprender una investigación, usted tiene que hacer un balance de sí mismo, o sea, si usted está capacitado o no. Quiero decirle algo. Cuando yo regresé de Alemania a estudiar a Cuba la filosofía en América Latina, yo me di cuenta que yo no sabía nada de historia política, económica y social de América Latina. ¿Qué hice? Porque yo había estudiado filosofía. En filosofía no sé historia de América. Pues matriculé la carrera de licenciatura en historia, porque yo me di cuenta que era una falencia que tenía en mi formación. ¿De acuerdo? Cuando aparecieron las primeras computadoras allá por los años 80, enormes aquellas, pues yo me metí en aquellos cursos, no para hacerme ingeniero de sistema, simplemente para saber manejar una base de datos, para saber buscar, ¿no?, la información. Cuando me di cuenta que tenía que manejar mejor el inglés y el francés para leer a Comte, leer a Spencer en sus respectivos idiomas, porque era para hacer un doctorado, pues matriculé cursos de idioma en francés e inglés superior para profundizar un poquito ese conocimiento. O sea, uno tiene que saber dónde son sus baches, sus huecos negros, sus falencias. Ese es el balance que tiene que hacer, ¿no?, el estudiante. La otra cosa más importante es cuestionarse la pertinencia, la utilidad, la viabilidad, el significado, la trascendencia. Todo eso hay que cuestionárselo. Si vale la pena. Si yo voy a investigar eso solamente para colgar un título en una pared, ¿no?, de la casa. O va, porque además hay que llevarle a los estudiantes el criterio que elegir un tema de investigación es como elegir novia para casarse, para toda la vida. Es para empezar un sacerdocio con ese objeto de investigación, para no estarse arrepintiendo constantemente, ¿no?, de haber tomado ese camino. Porque puede haber divorcios, claro, pero siempre son traumáticos. Es mejor consagrar toda su vida a un tema que valga la pena, ¿no es así? Y para eso saber que existen suficientes fuentes documentales, que hay distintos enfoques y teorías, y que usted lo va a investigar desde una perspectiva propia, con un criterio, ¿cuál?
de que no hay nada absolutamente investigado en este universo. Todo está por investigar siempre. Yo recuerdo que cuando un amigo me dijo que para qué iba a investigar el positivismo, que eso estaba investigado ya por Leopoldo Sea, le respondí, bueno, por eso investigó Leopoldo Sea allá en México, yo lo voy a investigar aquí en Cuba. Y vamos a ver, ¿no? Años después, Leopoldo Sea me invitaría varias veces a México, ¿no? A discutir nuestros temas sobre el positivismo en México y en Cuba, en que me decía, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, pero me parece interesante, porque así es la ciencia, como me enseñó el maestro, ¿no? Leopoldo Sea. O sea, no es porque uno tenga ya la verdad, ¿no? Tomada por las barbas. Por lo tanto, otro criterio es que hay que someter a juicio crítico todos los métodos empleados, todos los criterios, todas las verdades establecidas, ¿no? Y no asumir ya que hay vacas sagradas y por lo tanto nosotros no somos terneros bautizados para emprender el camino del conocimiento. No, sí tenemos que emprender ese camino, ¿no? Y por lo tanto, esos son criterios que deben servir a la investigación. Si se utilizan las vías adecuadas, las hipótesis, las variables. Hay cierta tendencia últimamente a subestimar las hipótesis, a insistir en que la investigación cualitativa, no señor, la investigación cualitativa puede manejar hipótesis cualitativas. Además, la realidad no es ni cuantitativa ni cuantitativa absolutamente, es a la vez cuantitativa y cualitativa. Y hay que crear el criterio de que se puede no solamente enumerar, sino evaluar, valorar. Esos son, ¿no?, los criterios que deben servir. Bueno, como me estoy extendiendo mucho, voy a hablar muy rápidamente de algunas recomendaciones sobre la asesoría de las investigaciones. Ustedes me dirán si aguantan, doctor José Raúl Cortés, o si corto aquí, usted me dirá. Adelante, doctor. Vamos a seguir el ritmo que usted le ha impreso, doctor Guadarrama. Bueno, entonces, si es así, voy a pasar al cuarto punto, que son las recomendaciones, ¿no?, para la dirección de tesis. Miren, como yo sufrí la experiencia de hacer doctorado en filosofía en Leipzig y luego un segundo doctorado en ciencias sociales en Cuba, pues tuve primero la experiencia pasiva y luego la dirección de las tesis de doctorado. Me ha llevado algunos criterios y por eso mi libro está hecho no solamente para el tesista, sino para el tutor, para el director, ¿no? Yo creo que cuando se va a asumir el proceso de dirección de un trabajo de grado, de maestría o una tesis doctoral, el que va a asumirlo primero tiene que estar convencido, no es que tiene que ser un especialista exclusivo de ese objeto particular, porque yo siempre le digo a mis tutoriados, miren, si al final ustedes van a saber lo mismo que yo sé cuando terminen su tesis doctoral, entonces ¿para qué van a hacer la tesis, no? O sea, el tutor, el director de tesis solamente es un orientador, alguien que, ¿no?, le enseña algunos caminos para que logre nuevas verdades, ¿no? Pero además, ese tutor tiene que tratar de que esa investigación no sea un producto festinado de la voluntad aislada, del gusto, del placer. No, 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 no. Lo lógico es que se articulan las líneas de investigación de esa institución, de esa universidad, a los grupos de investigación que ya existen, a los profesores que tienen experiencia, ¿no?, en esas, ¿no?, investigaciones, ¿no es así? Y por lo tanto, esa es una responsabilidad del director, del profesor que dirige la investigación formativa. Es el que debe de orientarle al estudiante, decirle, bueno, mira, esto tiene posibilidad de ser investigado aquí, en esta universidad. Puede ser que en otra universidad se investigue otro, pero aquí no se puede estudiar, ¿no? Entonces, conclusión, esas son, digamos, responsabilidades del profesor. La otra cuestión es que ese tutor o ese profesor está obligado ¿a qué? A crear una conciencia en su grupo de profesores sobre el tema, además colegiado, porque el tema no puede ser simplemente la decisión de un tutor aislado. Debe ser colegiado con los otros profesores de la misma disciplina, porque además hay una cosa. Cuando un estudiante empieza un estudio de posgrado, sobre todo, de maestría o de doctorado, yo creo que es una responsabilidad de esa institución que ese estudiante se gradúe adecuadamente. Y es una responsabilidad no solo del tutor, sino de todos los profesores de esa institución, ¿no?
Y de ahí dependerá el éxito de la formación de ese estudiante, ¿no? De posgrado. Claro que la experiencia del tutor le va a ahorrar tropiezos, ¿no? Pero hay una cosa, si no hay un diálogo permanente, recíproco de intercambio de información entre el director, porque se supone que si va a trabajar en un tema que le interesa al profesor, el estudiante debe encontrar. Miren, uno de los primeros libros colegidos que hicimos nosotros en Cuba en los años 80 fue sobre el pensamiento filosófico en Cuba, y lo hicimos con más de 40 estudiantes, y no todo de filosofía, había de derecho, de filología, que nos buscaron la información que estaba dispersa en varias universidades cubanas, y le dimos los créditos, ¿no? Correspondientes. Entonces, el estudiante tiene que sentir esa satisfacción, ¿no? Igual que cuando publicamos el primer libro en México con nuestro grupo de investigación, ese orgullo de que se publicara en otro país y que esos estudiantes y esos aspirantes vieran que los resultados no podían, ¿no? Por lo tanto, yo primero digo que es muy importante que el tutor y el estudiante hagan una especie de respectiva agenda en que vayan anotando cada una de sus encuentros, en que se anoten las tareas que quedan pendientes para el próximo encuentro, y hasta que no le presente nuevos avances, no tenga alguna, ¿no? Porque el tutor no puede ser simplemente para tomar café en las cafeterías, no, no, no. Tiene que haber un trabajo previo que el tutor revise, que usted, ¿no?, analice y que planifique adecuadamente las tareas. El tutor debe ayudarle a estructurar, ¿no?, la tesis. ¿Cómo? No adelantarse a preparar los caminos de capítulos. No, no, primero el marco teórico. Porque si está bien concebido el marco teórico, se supone que después la estructura de la tesis debe ser, ¿no?, lo más adecuada. Y no, sobre todo, demasiado analítica. Debe ser lo más preciso, como para que se demuestre dónde están los aportes de esa tesis, los avances. Hay que diferenciar bien entre tesis doctoral y trabajo de grado, de maestría, porque hasta en mi país se le llama a veces tesis hasta de licenciatura, cuando son monografías. Ya en España no se le llama, por supuesto. Yo cuando estudiaba en Alemania no existían trabajos de maestría. Eso fue después un invento gringo del master, porque como ellos solamente tienen el PhD, no tienen el segundo doctorado, igual que en Europa, pues por eso fue que, ¿no?, se exportaron las maestrías. Pero en verdad, las que rompen la frontera del conocimiento son los doctorados. Yo siempre le digo a los estudiantes, incluso de pregrado, no es que yo aspire a que ustedes ahora hagan un trabajo de doctorado en un pregrado o incluso en una maestría, pero es bueno que los deportistas amateurs vean cómo juegan los profesionales para tratar de parecerse a ellos. Eso es importante. Por lo tanto, es bueno que sepan lo que es una tesis doctoral, qué se le exige, ¿no?, a una tesis doctoral. Y si no hay una ruptura de los saberes existentes, unas propuestas teóricas de nivel superior, bueno, entonces no hay una tesis doctoral. Pero como estamos trabajando con estudiantes del pregrado, lo importante no es tanto insistirle en eso, sino insistirle más en el marco teórico de cualquier proyecto de investigación, pero con una orientación. ¿Cuál? Que ese mismo trabajo puede convertirse después en un trabajo de grado, de maestría, de posgrado o hasta en una tesis doctoral. Porque hay que imbuirle el criterio de que sí pueden llegar a niveles superiores y que no pueden quedarse, ¿no?, en cada uno de ellos. Y ahí está el tutor. Yo no voy a detenerme en cada uno de estos tiempos. Yo después, si desean, les puedo mandar el texto de esta charla donde están un poquito más desarrollados para darle tiempo que ustedes protesten también, porque si no, ¿no? Para pasar al último punto, en que yo creo que es, no sé, me parece más necesario que hagamos cierto énfasis en algunas recomendaciones didácticas para la orientación del trabajo de la investigación formativa. Yo primero creo que el primer presupuesto didáctico que tiene que tener un profesor en la investigación formativa es, ya lo dijimos al inicio y vuelvo a reiterar, que no existen estudiantes buenos y malos,
sino que todos son educables, culturizables, formalizables, y que dependerá de nuestra labor como profesores si podemos cosechar, ¿no?, mejores frutos de nuestra labor, tanto docente como investigativa, pero con nuestro ejemplo personal de investigador. Por lo tanto, el profesor debe transmitirle al estudiante esos resultados de sus respectivas investigaciones, darle a leer sus artículos científicos, sus informes, ¿no? Invitarlo incluso a congresos o eventos que puedan asistir los estudiantes, en que vean a sus profesores exponiendo, ¿no?, los resultados, para que se inspiren personalmente, porque es que también la investigación tiene que ser algo emotivo, afectivo, erótico, si quieren, ¿no?, de enamorarse con el tema, ¿no? Y eso implica ciertos afectos, ¿no? Por eso el profesor tiene que dar el ejemplo y no ser un mero reproductor de textos, ¿no?, o de manuales en su disciplina, y mucho menos si es un profesor de metodología de la investigación científica. Porque, como le decía Hegel a Kant, nadie puede enseñar a nadar fuera del agua. Tiene que estar dentro del agua para enseñar a nadar. Entonces, ¿cómo va a haber un profesor de metodología de la investigación que no sea un investigador él mismo? Bueno, si quieren también en temas de metodología de investigación, y que tenga una producción intelectual en lo que sea, pero que tenga también una producción, ¿no?, de investigación. Ahora, el profesor sí está obligado a transmitir sus anécdotas personales. No puede ser simplemente un ladrillo la clase ahí, aburrida, ¿no? A veces está un buen chiste, ¿sí?, o una anécdota personal ayuda a un estudiante. Yo tengo estudiantes que hace 40 años fueron mis estudiantes y todavía me recuerdan por alguna anécdota en clase, ¿no es así? Bien. Y tengo la satisfacción de que hasta 5 ministros de mi país han sido estudiantes míos, ¿no?, en la Universidad Central de Las Villas. Esas cosas uno, ¿no?, lo enaltecen, ¿no? Y a veces me dicen, profe, ¿se acuerda de aquella anécdota? Todavía me acuerdo, ¿no?, de lo importante que es para un proyecto de, no solamente investigación, de proyecto de cualquier tipo, ¿no es así? La otra cuestión, yo creo que los profesores estamos obligados a que los estudiantes nuevos que tengamos conozcan las experiencias de los estudiantes de promociones anteriores. O sea, dar a conocer proyectos ya elaborados, porque eso levanta el ánimo. Eso le dice, mire, esos estudiantes que ya terminaron el semestre pasado, el año pasado, empezaron igual que ustedes, y mire los resultados que han tenido. O sea, yo siempre conservo los proyectos de anteriores, de años anteriores, y se los muestro para que vean, ¿no?, marcos teóricos de estudiantes de años, ¿no?, anteriores. Es una experiencia que creo hay que fomentar. También yo creo que hay que desarrollar toda una serie de estrategias como talleres, seminarios, en que prevalezca más la intervención de los propios estudiantes, sobre todo cuando se trata de temas técnicos, que la intervención del profesor sea como una especie de abogado del diablo, ¿no?, para criticar metodológicamente los proyectos sin necesidad de ser un especialista en cada tema, ¿no?, pero que sean los propios estudiantes, después claro que se le ha explicado lo que es el marco teórico de un proyecto y que los presupuestos, ¿no?, los que sugieran, critiquen, propongan, promuevan a sus propios colegas. Esos seminarios, talleres, tienen un valor extraordinario. Y para que los estudiantes presenten no una vez en el semestre, 2 y hasta 3 veces, si pueden, el mismo proyecto mejorado por las críticas de sus colegas y de sus respectivos profesores. ¿Así? Me parece que hay que enseñarles también en esos talleres cómo deben comportarse. ¿Por qué? Porque a veces piensan que las críticas son personales. No, no, no. En un taller de estos no hay críticas a las personas, se critican los proyectos, los temas. Entonces hay que estar ahorrando excusas ¿no?, de que me muero de la pena, que con el mayor respeto, que no, no, no. Lo que se critica son los proyectos. Y lo que hay es, al contrario, que agradecer que los proyectos sean criticados. ¿No es así? Yo le insisto a los estudiantes que graben los talleres,
y luego que graben los talleres en su casa, revisen esas grabaciones. Pueden tomar nota, pero no es lo mismo tomar nota que escuchar la grabación de nuevo y tomar nota con calma, ¿no es así? Yo creo que en el perfeccionamiento de esos proyectos también hay que motivar a los estudiantes que no se aferren a un solo problema metodológico, sino que presenten distintas alternativas de formulación del problema metodológico. Que no se aferren a una sola hipótesis o a un conjunto de variables, que presenten diversas, por además, hay un criterio. Un proyecto de investigación científica es más aportador cuanto mayor número de variables pueda validar o evaluar o enumerar o, no sé, medir si son cuantitativas o valorar si son cualitativas. ¿Que necesita más trabajo? Sí. Que sepan diferenciar bien que un proyecto no debe tener numerosas variables, sino una variable principal y otras variables subsidiarias o secundarias que contribuyan a la validación de esa conjetura principal, siempre y cuando se ha formulado bien las alternativas en el problema metodológico y que se vean las ventajas y desventajas que tiene la posibilidad de validación de alguna de esas hipótesis. Yo creo que el profesor en la investigación formativa tiene que enseñar a los estudiantes, como decía Humberto Eco, a que el estudiante distinga bien la información relevante de la no relevante. Porque no toda la información, a la universidad se viene a aprender a distinguir, a seleccionar. Además, hay otra cosa. Hay que enseñar a los estudiantes que nosotros no somos dueños de la información. Yo tuve un magnífico profesor de Historia del Caribe, Manuel Moreno Fraginal, autor de un libro premiado por la UNESCO sobre la historia de la industria azucarera del Caribe, que nos decía, cuando ustedes sean investigadores, nunca le nieguen la información a ningún colega, porque los investigadores no somos dueños de la información. Somos dueños de las distintas interpretaciones que cada quien puede hacer, incluso sobre la misma información. Entonces, ese espíritu solidario de compartir la información es importante en que los estudiantes la vean. Que el profesor también no esconda información, sino que la haga evidente. Otra cosa son las patentes, ya cuando se llega a un nivel superior, ¿no?, de la investigación. Pero los primeros pasos de investigación formativa, al contrario, tiene que haber totalmente solidaridad en la información que se maneje, de manera que distintas interpretaciones puedan ser, ¿no? Otra cosa, hoy en día los estudiantes son muy apegados a veces a la cuestión estadística, ¿sí?, a la cuestión cuantitativa, ¿así? Bueno, hay que tener cuidado con las estadísticas. Recuerden lo que decía Max Twain, existe la verdad, la mentira y las estadísticas, ¿así? O Lenin, cuando escribió aquel trabajo, cuando era estudiante de filosofía en Zurich, que a veces algunos ignoran que Lenin hasta debatió con Einstein, y dijo Lenin en aquel estudio sobre la sociología y las estadísticas, las estadísticas lo demuestran todo, las estadísticas no demuestran nada, depende cómo usted maneje las estadísticas. Entonces, hay que decir a los estudiantes que las estadísticas son un instrumento importante y que además existen fenómenos estocásticos que no se pueden validar uno en uno, sino uno en 10, en 100, en 1000, etcétera, ¿de acuerdo? Pero que hay que tener cuidado con la información estadística, porque depende de la manipulación que se haga, ¿no? Y sobre todo que hay que tener cuidado con lo que ofrece Internet. No todo lo que ofrece Internet es cierto. No todo es verdadero, ¿no es así? Entonces, en esta época que se habla de la famosa posverdad, cuando un amigo el otro día me dijo, no, es que voy a París a un congreso sobre la posverdad. Yo le dije, bueno, cuando tú regreses me dices qué verdad se dijeron sobre las posverdades, porque
no entiendo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Que se pueda existir, ¿no? Una tal posverdad. Yo asumo el criterio de Voltaire. Ante los escépticos, decía Voltaire, yo dudo de la existencia de los escépticos y me quito el problema, ¿no es así? Pues otra cosa es el escepticismo creador, el cartesiano, o el de Marx, que decía que había que dudar de todo. Sí, pero tú no puedes dudar de que dudas y que puedes conocer la verdad, aunque tengas criterios dubitativos en un momento del conocimiento. Pero sí, hay que estudiar, hay que insistirle a los estudiantes que hay que dudar, claro, que hay que cuestionárselo todo. Pero en un momento determinado hay que afirmar algo, hay que sostener algo, hay que sustentar algo. Y una tesis es eso. La palabra tesis, que viene del griego tesen, quiere decir lo que se sostiene por sí mismo y se sustenta. Y hipotesen, lo que ayuda a validar eso. Bueno, pues hay que ayudar a los estudiantes a que sean sus enfoques sustentables, con criterios holísticos, sistémicos, dialécticos, complejos, integrales, y no unilaterales, no sesgados, ¿no es así? Y hay que propiciar a que esos enfoques además cuenten con otros elementos. La honestidad intelectual, que evite el plagio, que evite incluso el autoplagio, ¿no es así? Que evite el manejo inadecuado de información, ¿no? Clasificada. Y además, que esté orientado por criterios ecológicos y humanistas desalienadores, porque la ciencia tiene una carga siempre ética, axiológica. Por lo tanto, hay que tratar de inculcar en los estudiantes esos elementos. Bueno, yo creo, para cerrar y que tengamos tiempo de discutir, que el profesor que orienta la investigación formativa, bueno, debe tener muy presente, primero, que el que más aprende en la clase es el profesor. Yo no sé si algunos se han percatado que siempre al final, porque la clase te obliga a sistematizar, a ordenar, a jerarquizar el pensamiento, ¿no? Y a descubrir nuevos horizontes, ¿no? Infinitos. Y sobre todo, ese profesor está obligado en la información que le da a sus estudiantes a que el resultado de su investigación debe tener una trascendencia no solamente para su país, para su institución, sino para América Latina, para el mundo. Tiene que tener una proyección universal y tiene que aspirar a que en un futuro se traduzca, se conozca en otros países y que sea útil a la humanidad entera y no simplemente a su terruño. Porque, como decía José Martí, patria es humanidad. Y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? La vida lo está demostrando. Voy a dejar ahí mi exposición para que ahora ustedes intervengan, critiquen, propongan, pregunten, protesten, en fin.